Muchísimas gracias de nuevo a todos por su puntualidad. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Alejandro por acompañarnos. Mi nombre es Mónica Giraldo, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. De nuevo, bienvenidos a este espacio. Les voy a pedir a todos que si no van a hablar, podamos tener el micrófono en silencio para que nos podamos oír, y si alguien quiere hacer una intervención o participación, pueda levantar la manito, ya sea en la cámara o en la parte de abajo. El día de hoy tenemos un espacio muy especial y tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar con Alejandro Gaviria, nuestro exministro de Salud, una persona que creo que en nuestro país ha hablado muchísimo de muerte digna, no solo en sus diferentes roles académicos, sino que creo lo ha vivido en persona a través de su libro, y lo contó un poco en su libro Hoy es siempre todavía, y por eso hoy lo estamos invitando a que nos comparta un poco cómo surgió ese libro y qué reflexiones lo llevó a hacer sobre la vida, la muerte y lo que es calidad de vida o no. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido de nuevo al Café de la Vida de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias de nuevo por la invitación. Un saludo cordial a todos y todas. Yo voy a contarles la historia del libro con 3 o 4 temas que quiero traer a cuento. Y quiero al final también hablar del último libro que escribí, que se llama Otro fin del mundo es posible, que está aquí, donde tiene también unas reflexiones que yo creo interesantes sobre, dijéramos, otro capítulo de la muerte digna y otras enseñanzas. Entonces voy a mezclar un poquito lo uno con lo otro. Voy a comenzar con el principio, la primera parte del libro. Y el libro empieza con un recuerdo de otro libro. Un libro que yo había leído cuando estaba en la universidad, tenía 20, 21 años. Y a veces hay párrafos, fragmentos de lecturas que se nos quedan para siempre. El libro es un libro, yo creo que ya perdido en la memoria de la literatura, escrito por el novelista norteamericano estadounidense Truman Capote, que narra una conversación entre el protagonista del libro, que es una especie de artista diletante, y la escritora francesa Colette. Y dice lo siguiente: en un momento de candidez ante una pregunta de su célebre interlocutora, el joven hace una confesión. No sé qué espero de la vida, pero sí sé lo que me gustaría ser, un adulto. Y esto es lo que le dice su interlocutora. Eso es lo que ninguno de nosotros podrá ser nunca, un adulto, libre de malignidad, envidia, codicia y culpabilidad. Imposible, Voltaire, incluso Voltaire, llevó un niño entre sí toda su vida, un niño envidioso y malgeniado, un muchacho obsceno que siempre se olía los dedos. Y Voltaire llevó ese niño hasta su sepultura, como hacemos todos nosotros hasta la nuestra. Lo mismo podríamos decir del Papa en su balcón, soñando con la carita perfecta de un guardia suizo, y del juez británico bajo su exquisita peluca, en quien piensa cuando envía un hombre a la muerte, en la justicia, en la eternidad y en cosas serias. ¿O acaso se pregunta uno en cómo se las podrá arreglar para que lo elijan miembro del Jockey Club? Tenemos, por supuesto, algunos momentos adultos, dispersos aquí y allá, y de ellos el más importante es la muerte. El libro empieza con ese recuerdo, con la muerte como ese momento adulto, y lo quiero traer a cuento porque eso de alguna manera nos sugiere que la muerte necesita reflexión y preparación, con la muerte como reflexión de la vida ya vivida. Lo que me llamó la atención y quise empezar el libro con ese fragmento es que yo lo leí muy joven, cuando mis reflexiones sobre la muerte eran casi ningunas, cuando la idea de la muerte no estaba en mis pensamientos, pero cuando estaba empezando el libro fue lo primero que se me vino en mente. Con esa introducción quiero contarles como 4 o 5 elementos, 4 y de pronto uno quinto adicional, que están en el libro sobre la muerte. La primera idea, que yo lo llamo con el nombre de otro autor, del escritor estadounidense también, George Sanders, es la idea de cómo la cercanía a la muerte
nos permite valorar la vida, de cómo haber estado cerca a la muerte, por ejemplo, en una enfermedad compleja, nos lleva a reflexionar sobre ese momento adulto que es la muerte, pero nos lleva también a una valoración distinta de la vida. Esa idea está expresada de manera lúcida y perfecta por el astrofísico y poeta, diría yo, Carl Sagan, quien dijo lo siguiente, este pensamiento que me parece a mí paradójico y que yo creo que es una de las primeras cosas que quisiera compartir con todos esta tarde. Decía Carl Sagan, estar a punto de morir es una experiencia tan positiva, tan formadora, que la recomendaría a cualquier persona, salvo, por supuesto, por el irreductible y esencial elemento de riesgo. Entonces tenemos, yo creo que una primera reflexión, que está en el libro, que me dejó a mí la enfermedad, es esa idea de que la cercanía a la muerte y la reflexión sobre la muerte nos permite valorar algunos de los aspectos de la vida. Lo que yo llamo en el libro, cultivar el asombro. La segunda idea, que también hace parte del libro y que yo quisiera compartir, es esta idea de la vida humana, de alguna manera, entendida como un conjunto de contingencias improbables, casi irrepetibles. Nuestra vida hecha de azar, nuestra vida hecha de pequeños accidentes. A mí me gusta recordar también un cuento que leí cuando estaba por la misma época del escritor italiano Antonio Tabucchi, que es un cuento bonito, es el cuento de dos muchachos terminan la secundaria, el bachillerato, y le dice uno a ellos que lo inscriba en la carrera de filosofía. Hay un eco. Hay como un eco, ¿cierto? Sí, estoy tratando de silenciarlos. No, no hay problema, esperemos. Entre todos esperamos. Entonces, les pido a todos que verifiquen que sus micrófonos estén apagados. Es el de Miriam de Campos, el que está abierto. Veo aquí que está abierto. Que se nos mete. Bueno, entonces les contaba esta segunda idea que tiene que ver con el azar y la contingencia como parte de la vida y lo que eso implica. Y para expresarla bien, quería traer a cuento entonces esta historia de Antonio Tabucchi en un cuentico que se llama Los pequeños equívocos sin importancia. Y el cuento cuenta, perdón la redundancia, la siguiente historia. Dos muchachos terminan su bachillerato, uno le dice al otro que lo inscribe en la carrera de filosofía, se va de vacaciones, regresa y se encuentra inscrito en la carrera de derecho. Acepta resignadamente ese destino que el azar le entregó y dice, bueno, ya que esto pasó así, voy a empezar mi carrera de derecho, de pronto me gusta. Termina siendo un magistrado que termina acusando de un delito de terrorismo, creo que era la época de la Brigada Rojas en Italia, al muchacho que lo había mal inscrito en esa carrera de derecho. Y el narrador se aleja de la historia por un momento y dice la siguiente frase que yo creo que yo traigo a cuento en el libro. Dice, es la vida la que en últimas se encarga de esclerotizar las cosas. Eventos que no tenían ninguna esencia, circunstancias azarosas, contingentes, que terminan marcando un destino, pero que la vida va volviendo esencial. Es un poco esta idea de que en el fondo es la vida lo que aprendemos a querer, no lo que queremos ser, sino lo que con el tiempo vamos aprendiendo a querer. Y me parece que en esas reflexiones sobre las conexiones que marcan nuestra vida, hay un elemento muy interesante porque en el fondo lo que nos está diciendo es que todas las vidas, todas sin excepción, son interesantes intrínsecamente, porque todas están hechas de ese conjunto de contingencias irrepetibles. Se van construyendo sobre la marcha. Solamente pueden entenderse en retrospectiva. Son imposibles de entender antes de que las cosas pasen. Eso también me quedó a mí de la enfermedad y esa idea también está muy presente en el libro. La idea de las vidas como historias que merecen ser contadas, como historias irrepetibles.
la idea de que en el fondo, al final, tal vez uno de los propósitos de la vida, el más esencial es vivirla, pero uno que queda es tener una o varias historias que contar y contarlas a tiempo. Por eso este libro tiene un epígrafe que yo me encontré por casualidad. Yo soy lector fragmentario de poesía, cojo libros y los abro al azar y apunto en una libretica las cosas que vienen a mi mente. Y dice así el epígrafe: escribo, hermano mío, de un tiempo venidero, sobre cuando estábamos a punto de nacer, sobre la fe sombría que nos lleva. Escribo sobre el tiempo presente. Esa idea, desde el tiempo presente, mirar atrás y entender la vida no como una esencia que se revela, sino como un conjunto de circunstancias irrepetibles que con el tiempo van desatándose. Y esta idea de que todos, repito, tenemos una historia que contar. Y contarla no tiene que ser en un libro, puede ser de muchas maneras. Puede ser una conversación, puede ser en un pequeño diario, puede ser en la forma de un poema críptico, de cualquier manera. Pero la vida como historia, que es a la que se trata de darle un sentido que tal vez intrínsecamente no tiene en retrospectiva. Hay una tercera idea que ha sido una idea muy presente digamos, en la poesía, y es la idea de la valoración de las pequeñas cosas. Yo voy a contar una anécdota que está en el libro, pero yo creo que vale la pena traer a cuento. Yo cuando estaba en el tratamiento de cáncer tuve sobre todo 15 días muy difíciles. No como consecuencia de la enfermedad, sino como consecuencia del tratamiento, que me llevó a una inmunosupresión casi absoluta, y eso hizo que tuviera un choque séptico. Y tuve un momento en que estuve básicamente a punto de la muerte. Después de esos días muy difíciles, yo llegué a la casa un lunes por la tarde, después de haber estado hospitalizado casi una semana, un poco más de una semana. Mi esposa no estaba, estaba en el trabajo, estaba yo solo y iba a venir un terapista a aplicarme un antibiótico. Y yo sentí en ese momento que se me estaba yendo la vida. Y quise escribirle algo a mi esposa, le iba a llamar por teléfono, pero mejor dije, no, le escribo algo por el WhatsApp, debe estar en una reunión. Y escribí un pequeño escrito, no lo voy a llamar ensayo, que se llamó Cosas que me gustaría hacer, que incluía cosas como la siguiente: abrir el periódico, escoger una película al azar, cualquiera, sin grandes estrellas, llamar a mi esposa, encontrarnos, entrar a cine, ver la película, tomarnos después un café y hablar sobre la vida, sobre los hijos que siempre nos sorprenden, la tragicomedia de las oficinas, las películas que hemos visto y la que hemos dejado de ver. Salir al parque con mi hijo y hablar, cogidos de la mano mientras damos vueltas y vueltas sobre los temas de siempre: la raza del próximo perro, la inclemencia, la indiferencia de los gatos y los videojuegos que son como la vida. Le mandé tenía un montón de viñetas, podríamos llamarlas de esa manera, y me pasó algo extraño, y es que yo las puse, cuando se la mandé, yo tenía una cuenta de Instagram básicamente con la familia, no tenía muchos seguidores, y la puse ahí, me fui a mi terapia, y cuando llegué, esa nota había sido compartida por miles de personas y seguía creciendo y creciendo. Y me di cuenta que esa básicamente sacralización de la vida de todos los días es algo que también hay que tener en mente, y lo que yo aprendí en todo este proceso y que trato de expresar en el libro. Y lo expresaba bien con una frase que había leído meses antes de la enfermedad, de un poeta cubano ya perdido en el tiempo, Eliseo Diego, que dijo alguna vez lo siguiente: las diminutas dichas que se agarran con sus ínfimas garras a la vida serán el porqué sí de todo. Y esa idea de esas diminutas dichas, como las que resumen una parte de la esencia de la vida, esa idea, si se quiere, que parecida a la otra de cultivar el asombro, también es una idea que recorre este libro.
la idea no de los grandes instantes de gran felicidad, la idea de básicamente los pequeños momentos que uno tras otro se van superponiendo y que forman la vida. Hay una frase de otro poeta, Aurelio Arturo, de Nariño, que dice algo así con una sencillez que es desarmante. Dice, los días que uno tras otros son la vida. Ese pensamiento también está a lo largo del libro. Hacia el final del libro hay dos reflexiones, ya uno sobre la muerte, lo que yo pensaba de la muerte, ya un poco una visión más existencial, y la otra sobre la eutanasia y la muerte digna, sobre esa coincidencia que me tocó vivir como ministro de salud, como básicamente promotor institucional, digámoslo así, no de la sociedad civil, sino desde el gobierno de la muerte digna, pero también mis reflexiones sobre la muerte, que vienen desde el colegio, desde esa primera conciencia existencial que me ha acompañado desde siempre, desde esa idea de que uno puede cerrar los ojos y desaparecer para siempre, desde cierto miedo a la nada, hasta después la muerte, el miedo a la muerte, sobre todo el miedo a la muerte de mis padres cuando estaba ya adolescente. Y después mis lecturas existenciales, donde yo hago una lista, no la voy a repetir, pero por ejemplo yo he leído siempre al escritor y novelista colombiano, un poco que se volvió una caricatura de sí mismo, Fernando Vallejo, como un gran escritor existencial. Cuando él dice que el paso del tiempo, la vejez y la muerte son lo mismo. Cuando dice de manera un poco chistosa en un ensayo sobre la muerte, protestando, dice Dios o el universo o quien fuera, es un maestro de obra muy chambón. A mí esto con vejez y muerte no me sirve. O cuando él dice también con ese humor paisa un poquito desgarrado, la muerte, no, la vejez a uno primero lo tira al suelo y después la muerte lo mata. Esos pensamientos estaban ahí, están en el libro, esa visión un poco existencial, que me parece interesante porque en el libro hay como una dualidad, si se quiere una ambivalencia, una celebración de la vida, pero también un poco de protesta. Y me parece que lo mejor de la poesía combina las dos cosas. Es celebración y protesta al mismo tiempo. Y yo creo que la vida humana, con todo lo que tiene, hay algo de eso. En el último libro, Otro fin del mundo es posible, quiero leerles una frase larga de Aldous Huxley que me parece interesante y tiene que ver con este tema de la celebración y la protesta. Voy a empezar por la protesta. Dice lo siguiente, que me parece interesante para ponernos a tono. Hay una pena inherente en la condición humana. Es el precio que debemos pagar por ser organismos sensibles y conscientes de sí mismos, aspirantes a la liberación, pero sometidos al mismo tiempo a las leyes de la naturaleza y sometidos a la necesidad de continuar marchando a través del tiempo irreversible, a través de un mundo absolutamente indiferente a nuestro bienestar, marchando hacia la decrepitud y la certidumbre de la muerte. Esa marcha. La poesía muchas veces protesta contra eso, contra la desazón, contra la enfermedad, contra la muerte inexorable y contra esa búsqueda de sentido de los seres humanos que siempre es incompleta. Pero al mismo tiempo hay una celebración que yo creo que resume bien Jorge Luis Borges en esta frase. Dice, es mucho haber tocado el viviente jardín siquiera un día. O sea, ser observadores, y si se quiere observadores esclarecidos del universo desde este rincón de la galaxia, es un privilegio. Y es un privilegio que requiere, en mi opinión, gratitud cósmica. Entonces hay como esa ambivalencia que yo he llamado en otros escenarios optimismo trágico. Optimismo en el sentido que se celebra ciertas características de la vida humana, pero no podemos dejar de lado que la existencia de los seres humanos tiene ese lado trágico. Después hay una reflexión sobre la buena muerte. Primero, institucional, basada en mi experiencia como ministro. Interesante, porque el tema de la eutanasia no era un tema que a mí me tocó de manera, dijéramos, estructural, no hizo parte de la planeación, fue un tema que a mí me parece de alguna manera extraño, porque es como si yo me estuviera preparando con lecturas
y reflexiones para asumir el papel público que me tocó vivir. No sé por qué, por esas coincidencias y conexiones que tiene la vida, muchas veces, a veces difíciles de entender. Yo, antes de que me llegara esta tarea de reglamentar la eutanasia legal en Colombia, me leí 3 o 4 libros sobre la muerte digna. El que más recuerdo, que menciono en el libro, es de una periodista norteamericana que narra la muerte de su padre, torturado por el sistema de salud de los Estados Unidos. Y allí tal vez lo que más me llamó la atención es una anécdota muy extraña de una conversación que ella tiene con un preparador de cadáveres en los Estados Unidos. Incluso era sinoamericano, era un japonés que había vivido en los Estados Unidos y que le contaba la siguiente anécdota. Le decía, hace 30 o 40 años, los cadáveres de enfermos me llegaban a mí como ramas secas, creo que era la figura que utilizaba. Ahora me llegan llenos de moretones, inflados, torturados, decía. Y esa frase me quedó sonando. Eso fue mucho antes de que tuviera que asumir este papel público. Esa otra idea de que ya casi nadie dice las últimas palabras porque morimos con un tubo en la garganta. De que la última reflexión sobre la muerte, esos últimos momentos ya no se dan en el ser humano porque de alguna manera las muertes ya ocurren en muchos casos en un sueño de morfina. También me acompañó ese tipo de reflexiones antes. Llegó esta tarea por la Corte Constitucional y yo me inmiscuí por 4 meses de manera bastante intensa en las reflexiones bioéticas. Y yo creo que las reflexiones sobre la voluntad anticipada y sobre enfermedad terminal, que son como las dos que aparecen en la forma como se institucionalizó esto en Colombia, nos mostraron que había un camino, pero era un camino incompleto. Incluso las primeras reglamentaciones que hizo el Ministerio de Voluntad Anticipada ante notario me parecían casi ridículas y yo creo que tuvimos alguna interacción en la fundación al cambiar eso un poco. Y quisiera oír las opiniones más adelante porque yo creo que hay como 2 debates paralelos que a veces se confunden. Uno es el de la eutanasia como muerte anticipada, donde ocurren esas condiciones de voluntad anticipada y enfermo terminal. Pero el otro que me parece más urgente es la lucha contra la obstinación terapéutica y lo que ocurre todos los días. Y los dos están juntos, pero yo creo que sobre todo el segundo es el más urgente y necesita una comunicación permanente con los profesionales de la salud. Y ese cambio cultural, ahí me di cuenta yo, que en el fondo el cambio social, entendido de manera amplia, no solamente es el cambio en los reglamentos, en las leyes, en las resoluciones, en el decreto, sino que tiene que estar acompañado de algo aquí, de un cambio cultural. Y que hay una especie de brecha entre uno y el otro. Y que de manera de pronto optimista los cambios institucionales que pueden ocurrir más rápidamente detonan el cambio cultural que va a ser más lento. Entonces yo siempre he mantenido ya en mi papel de funcionario una curiosidad porque cómo se hace cambio social, de cómo se combinan los cambios institucionales en las reglas de juego de la sociedad, en este caso, por ejemplo, para la muerte digna, y los cambios culturales que transcurren de manera paralela. Y hay una reflexión en el libro sobre eso, que en el fondo señala que hay velocidades distintas. De ahí la importancia de la fundación, porque la fundación está sobre todo en el ámbito de un cambio que tiene que ser cultural. Y la sociedad civil es una protagonista de primera línea en el cambio cultural. Desde el gobierno se pueden cambiar ciertas normas, ciertos decretos, ciertas resoluciones, y se tienen ciertas leyes. Esa reflexión está aquí. La reflexión de alguien que desde el poder que tiene un ministro está tratando de cambiar la realidad, pero sabe que sus instrumentos son precarios y sabe que los cambios de pronto no van a ser tan grandes como él quiere, pero de alguna manera sabe que tiene que tratar de estar en 2 ámbitos, el de las normas legales, pero también el del cambio cultural. Por eso este tipo de conversaciones me parecen importantes, porque en el fondo a lo que estamos apuntando es a eso, hacer entre todos desde la sociedad civil, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, promotores de ese cambio cultural que es necesario. Y como yo creo que el cambio social es incremental, que el cambio social no se da de una sola vez y para siempre, sino que es una cuestión de cambios acumulados. Y que no termina nunca esta batalla, el papel de la sociedad civil
y el papel de la fundación de ustedes es fundamental. Esa reflexión también está en el libro. El libro termina con una frase sobre la muerte que quiero leerles. La vida examinada, ese imperativo socrático bajo el que he tratado de vivir, necesita también una reflexión en voz alta sobre el final, sobre la muerte, que quizás todo lo acaba, pero que al mismo tiempo engrandece todo lo vivido. Siempre me ha llamado la atención una historia que no sé si está en el libro, ya no recuerdo, del novelista inglés Julian Barnes, que en uno de sus libros, también el título se me ha perdido, en los vericuetos de la memoria, cuenta esta anécdota literaria, ¿no? Creo que es un aristócrata inglés que muere y llega al cielo, hace un tránsito rápido hacia el paraíso, probablemente se había portado bien o probablemente se coló, y encuentra que el paraíso es como lo pintan. Las mejores cenas, los mejores banquetes, las mejores conversaciones con las personas más inteligentes, fiestas con las mujeres más bonitas, todo. Ya lleva un tiempo allí, 4, 5, 6 meses, lo que fuera, y encuentra un día que hay un grupo de gente reunida al lado de una pared donde hay una especie como de botoncito. Y le pregunta al administrador del cielo, no sé a quién fuera. Y bueno, ¿y eso qué es? Y dice, no, pues usted sí tiene la oportunidad. Si presiona ese botoncito, esto sí es para siempre, un adiós definitivo. Y pregunta ingenuamente a esta persona que estaba en el cielo hace 6 meses o lo que fuera. Y alguien presiona el botoncito y todo el mundo termina presionándolo. Esa idea de que la finitud es trágica, pero que de alguna manera lo peor sería vivir para siempre, también está en el libro. En el fondo yo he tenido solo lo he descubierto en los últimos años, incluso después de haber escrito el libro, yo podría decir cierta visión budista, ¿no? Todo es impermanente, nada es plenamente satisfactorio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. Cierta resignación a la impermanencia, pero una resignación que es festiva, que es alegre, que reconoce que la vida humana tiene una dimensión trágica, pero que al mismo tiempo cree firmemente que la finitud es lo que le da valor a la vida de los hombres. Si no, nada tendría sentido. Uno podría, en una vida infinita, leer todos los libros, ir a todos los lugares, pero si uno ya sabe de antemano que va a ir a toda parte y que va a leerlo todo, pues la vida sería un eterno aburrimiento. Yo por eso cito en ese capítulo del libro un pedacito, un fragmento de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que en uno de esos viajes se encuentra que hay una raza que encontró la eternidad y básicamente la veía como una maldición, no como una especie de regalo que le entregan los dioses a un grupo de seres humanos, sino como un castigo, quién sabe por qué. Entonces también hay esa idea, ¿no? Si se quiere, una celebración de la finitud. Celebración y protesta, esa tensión, esa ambivalencia. Quiero ahora hablarles de un tema un poco más puntual, si se quiere, espinoso, que aparece en este último libro, en el Otro fin del mundo es posible. Este libro tiene en su tercer capítulo una reflexión sobre otro libro, un libro escrito por Aldous Huxley en el año 1954. Este libro tiene como título Las puertas de la percepción. Y las puertas de la percepción es una frase del poeta inglés William Blake, donde básicamente él dice cuando los seres humanos, cuando logran correr el velo de la percepción, pueden ver cierta esencia. Es polémico el tema porque en el fondo tiene que ver con el uso de ciertas sustancias, en particular de sustancias psicodélicas, para entrever ciertas cosas. Yo leí ese libro, estaba escribiendo este libro, y había leído también el libro, no sé si ustedes lo conocen, del periodista científico norteamericano Michael Pollan, sobre cierto renacimiento de las sustancias psicodélicas, en particular de 2 sustancias, del LSD y de la psilocibina, que está en los hongos mágicos. Empecé a leer sobre todo
con un énfasis en los estudios clínicos que se han hecho en 2 escuelas de medicina, que son tal vez las 2 más importantes del mundo. Una, la del Imperial College en Inglaterra, y la otra, Johns Hopkins University, que queda en Baltimore, en Estados Unidos. Esas 2 escuelas de medicina tienen hoy en día experimentos, ensayos clínicos, todos experimentales, todavía ninguno pagado con recursos públicos, porque esto incluso sucede en un ámbito medio ilegal, un limbo complejo. Pero esas 2 escuelas de medicina están experimentando con estas sustancias. Y las lecturas me llevaron a un tema que yo creo que les puede interesar a ustedes, por lo menos para otra conferencia. Y es el uso sobre todo de la psilocibina, ese principio activo, en pacientes terminales, en la ansiedad de pacientes terminales, en su gran mayoría de pacientes terminales de cáncer. Y yo me he leído unos 5 o 6 artículos científicos en los últimos 6 meses, algo tengo en ese libro de esta reflexión. Y la conclusión que saco es que este tipo de terapias farmacológicas, con este tipo de sustancias naturales, pueden ser un elemento, no lo voy a llamar esencial, pero sí complementario para el buen morir. Y que hay que tomárselas en serio. Y que la evidencia que se construyó por allá en los años 50 y 60 está comenzando a revivir y que parece, por lo menos, muy, muy interesante. El tipo de testimonios que yo leí en esos artículos científicos de pacientes terminales después de asistir a estas terapias con psilocibina es impresionante. La tranquilidad, la aceptación al mismo tiempo celebratoria y de protesta, festiva de alguna manera, la conexión, la compasión compartida, esa forma de aceptación, pero reflexiva. No es una aceptación pasiva, no es una aceptación como la que ocurre con otros medicamentos, que es básicamente sacarlo a uno de la vida, sino llevarlo a otro. Es ampliar la conciencia en el momento tal vez definitivo, como empezamos un poco la conferencia con la charla adulta, que me parece muy interesante. Aldous Huxley muere el 22 de noviembre del año 1963. No sé si alguien se acuerda de esa fecha. ¿Qué pasó en el mundo? Algún veterano, 22 de noviembre del año 1963. Ese año fue asesinado el presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos. Y ese mismo año murió Aldous Huxley. Murió acompañado por su esposa Laura, su segunda esposa. En su lecho de muerte le dijo a Laura en una tableta, porque ya no podía hablar, estaba muriendo de un cáncer de garganta, había tenido una recaída. Nunca, a pesar de que había reflexionado mucho sobre la muerte y el libro tibetano de los muertos lo había acompañado en todo ese proceso, nunca aceptó plenamente que iba a morirse, solamente ese último día. Le dijo a su esposa que se estaba despidiendo. Leyeron unas páginas del libro tibetano de los muertos. Ahora puedo leerlas, que hablan sobre todo de la luz. Habían vivido en el desierto del sur de California ambos. Los médicos salieron despavoridos a ver que en la televisión estaban presentando que el presidente de su país había sido asesinado en Dallas, Texas. Y en ese momento Aldous Huxley le escribe a su esposa 100 microgramos LSD intravenoso. La esposa, aprovechando el descuido de los médicos que estaban ocupados viendo televisión, le inyecta 100 microgramos de LSD intravenoso. Pasan 2 horas y le inyecta otros 100 microgramos. Y ella después le escribe una carta que ha sido un testimonio de la muerte digna, en mi opinión, al hermano de Aldous Huxley, Julian, el hermano mayor. Una carta que va de California a Inglaterra, describiendo esos últimos momentos, ¿no? Esos últimos momentos de esa muerte, ayudada por esta sustancia, son muy similares a los que el mismo Aldous Huxley había descrito en su última novela, La Isla. Reflexivos, con cierta tranquilidad y celebratorios, si se quiere, de cierta conexión esencial, de cierta experiencia que él había descrito no en el momento de la muerte, sino antes, cierta experiencia mística, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay, dijéramos, un nuevo elemento en estas discusiones sobre muerte digna que me parece interesante como para explorar.
que yo toco de manera muy parcial, no, yo no soy médico ni mucho menos, pero me parece que vale la pena traerlo a cuento y es una dimensión muy interesante de estas discusiones que está ocurriendo en el mundo y que yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera estar atentos. Llegué ustedes no sé si se dieron cuenta que yo me conecté a las 6:01, yo me quería conectar antes, porque estaba hablando con Santiago Rojas, el médico, ¿no? Que ha acompañado muchos de estos procesos de muerte digna. Y estábamos hablando precisamente de este tipo de terapias. Me dijo Santiago que está pues, leyendo la literatura médica y que está interesado y que es un tema que veo que va a ser parte de nuestras discusiones en nuestro país. Entonces yo creo que eso también vale la pena que lo tengamos en cuenta porque hay una dimensión muy interesante de terapias asistidas con esta sustancia que la ha utilizado la humanidad por muchos años, ¿no? Por miles de años. La psilocibina fue sintetizada por primera vez por Albert Hoffman en un laboratorio suizo por allá a finales de los años 50 y había sido descubierta en México o redescubierta o traída más bien a la cultura occidental 2 años antes. Y lo que han tenido las culturas ancestrales, yo creo que un contexto cultural, una forma colectiva, una búsqueda de significado colectiva, sobre todo al final de la vida, donde en muchas culturas algunas de estas sustancias han sido no fundamentales, pero sí complementarias a estos procesos. Entonces, eso es la inquietud que quisiera dejarles. Yo quisiera parar aquí, porque ya llevo como 40 minutos, y más bien abrir a que tengamos una conversación, para no hablar yo solo. Que no se vuelva un café monologante, sino un café dialogante. Entonces, Muchas gracias, esas son las Alejandro, por la historias que reflexión. quería contarles y conversemos entre todos mejor. Pues maravilloso. No sé si alguien quiera. Ah, bueno, perfecto, Ángela. Ya les estoy activando el audio. Entonces, la idea es que quien quiera compartir o hablar, porfa, levanten la mano y desactivamos el audio. Ángela, ya. Ahora ya tenemos problemas, es para abrir los micrófonos. No silenciaré. Ahora sí nos ahora escuchamos. sí. Ahora sí lo escuchamos muy bien. Hola, Ángela. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, señor. Y buenas noches, profesor, porque ese es el título que a usted le calza perfecto, mi señor. Muchas gracias. Correcto. Yo pienso que todos estamos aquí porque estamos muy interesados en esta última etapa de la vida, porque de alguna manera la vida misma nos puso en donde estamos ahorita. Yo he tenido la oportunidad de estarme leyendo ahora en estos días una novela, tal vez el último escrito de Fernando Savater. Es acerca de la muerte de su esposa. Yo incluso me lo leí también hace poquito y estuve en una conversación con él, que me pareció muy interesante. Correcto, sí, señor. Y de lo que he visto yo hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Yo estoy un poquito en la situación de Fernando Savater. No soy el que se está despidiendo. Soy quien acompaña y asiste a alguien que se está despidiendo un poquito en este momento. Y yo pienso que la vida, la historia, todas nuestras taras, entre comillas, de cómo hemos sido criados, nuestra tradición, nos llena de miedos, de sustos y de temores. Pero finalmente, de lo que yo he visto hasta ahora en el libro, el gran temor es el temor al olvido, el temor a desaparecer, el temor a que nadie nos recuerde. Una hermana mía que es escritora dijo algún día que cuando la gente se muere, todos la recuerdan porque fue bueno, porque fue mala, y hay mucho que decir de ella. Pero ¿qué tiene que haber hecho una persona para que los demás de manera consciente tomen la decisión de olvidarlo y de borrarlo de la memoria colectiva? Así empieza un escrito de mi hermana. Se me hace catastrófico y se me hace terrible que eso pase, y pienso que eso es algo de lo que nos angustia mucho a todos. No sé si usted nos puede, digamos, acompañar un poquito en la exploración de ese tema del miedo a desaparecer. No específicamente el miedo a la muerte, sino el miedo a desaparecer.
a la pérdida de la conciencia del yo interior, a la pérdida de ser recordado por los demás, etc. El olvido tal vez es la verdadera muerte, ¿no? Ahora, nosotros en todo caso, una vez viene la muerte, vamos a seguir viviendo en el recuerdo de las personas que nos conocieron. Hay formas de, hoy en día, si se quiere, de una inmortalidad, llamémosla temporal. Todos dejamos una huella digital. Nosotros no sabemos si no conocemos las voces de nuestros abuelos, ¿no? Pero probablemente nuestros nietos sí oirán nuestras voces, ¿no? Porque va a estar ahí, probablemente en un video, probablemente en estas formas de darles a nuestras vidas cierta permanencia en esta locura del Internet. Pero yo tengo que ser honesto con la visión. Yo creo que el olvido de alguna manera es el destino también inexorable de todos. En este librito que yo escribí, entre los dos libros que mencioné hoy, uno que se llama Siquiera tenemos las palabras, tengo una medio ficción literaria que es una carta que le escribe a alguien que no soy yo, a su bisnieta. Y yo pensé, yo que me acuerdo cuando estaba escribiendo eso, yo que recuerdo de mi bisabuelo. Y honestamente tuve que aceptar que nada. Un eco de eco, ¿no? De pronto van llegando. Tenía que preguntarle a mi papá o a mi mamá. Mi papá estaba vivo en ese momento cuando lo estaba escribiendo. Pero el olvido, yo creo que está ahí también. Pero de alguna manera yo creo que uno debe pensar que va a permanecer en la mente de la gente que uno quiso, que lo conoció, con la que vivió y que ocupó el mismo espacio, ¿no? Pero pensar en que de alguna manera hay una lucha posible contra el olvido es muy difícil. ¿Cómo he tratado yo de vivir con eso? Y vuelvo a otra, tal vez ya he tenido aquí muchas referencias a la literatura, pero hay otra Carl Sagan muy bonita con su esposa, ¿no? Creo que se llamaba Anne Durham, que ella decía lo siguiente, ella le escribió una carta a él después de un año de su muerte, creo que murió de una complicación respiratoria de un tratamiento de leucemia. Decía una cosa muy bonita, que es decir, mire, en el universo, en la inmensidad del mundo y en la inmensidad del tiempo, en esas dos dimensiones, la dimensión del espacio, y no pensemos solo en el planeta Tierra, sino en todo el universo, y en la dimensión del tiempo, no pensemos en ahora, sino pensemos, si se quiere, en los 200.000 años o 300.000 que lleva la especie humana dando vueltas por este planeta, ahora empeñada en destruirlo. En toda esa inmensidad del tiempo y del espacio, dos personas como nosotros coincidieron y vivieron juntas 20 años. Y yo sé que no vamos a volver a encontrarnos, pero de alguna manera celebremos esa coincidencia infinita de habernos encontrado por un tiempo, en la inmensidad del tiempo y en la inmensidad del espacio. Para mí ese es un consuelo, si se quiere, para el olvido. Es el amor, mientras se pudo, que de alguna manera responde la pregunta sobre la muerte y sobre el olvido. Pero no voy a decir que yo no tengo las mismas miedos también. Por supuesto que me asaltan, ¿no? Y es el miedo a la nada, ¿no? Me gusta citar en el capítulo del libro sobre la muerte, yo lo llamo lo nuestro. Y lo nuestro es de un pedacito de un poema de Eugenio Montejo que dice: solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela. Y después dice la siguiente frase: la nada de donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Es como si estuviéramos colgando de la nada, ¿no? ¿Qué es lo nuestro? La nada de donde todo se suspende. Esa visión de la vida humana no como la vela, sino como básicamente una especie de flor, ¿no? Exuberancia, algo que crece. Y hay ese elemento trágico, ¿no? Yo siempre he creído como lo siguiente, y es
como hablábamos de las historias, las conexiones que tenemos neuronales, que se fueron formando a lo largo de la vida, que desaparezcan para siempre, ese universo, porque cada uno de nosotros es un universo de una complejidad absoluta. Es trágico, pero es la vida, ¿no? Esta fantasía tecnológica de que en algún momento se va a poder hacer una especie de upload de nuestro cerebro a una máquina y que alguien va a hacer un download después de todo y que de esa manera se logra la inmortalidad, nunca me ha convencido del todo. Me parece una especie de locura. Esa sería una forma de luchar contra el olvido, que alguien pudiera de alguna manera la complejidad del cerebro descargarla en yo no sé qué computador y que quedara ahí para siempre como una especie de conciencia guardada. No sé si la tecnología nos va a dar eso. No sé si sería bueno o no. Tal vez no. Yo quería decirte, 2 años de un diagnóstico, realmente, a mí no me gusta decir como un paciente terminal, sino un diagnóstico severo, en el que sí le toca a uno pensar que está llegando a su final de vida. El cambio que tú hablas cultural es empezando a oír a los pacientes. En algún momento cuando a mí me dieron el diagnóstico, ya llevo 2 años con un diagnóstico que el oncólogo me dice, yo veo tu historia clínica y no eres tú, no parece la historia clínica tuya. Pero sí que oigan a un paciente, no un oncólogo que le dice, no, es que tienes que hacerte la quimio, es que tienes que... No, es en el que yo a él le pregunté, ¿vale la pena hacerme la quimio con metástasis a hígado, metástasis en huesos? Duré 6 meses que me encontraran mi tumor principal y definitivamente vale la pena. Y él me dijo, sí vale la pena por tu calidad de vida. Entonces ahí es donde viene un balance en que uno dice, bueno, ¿qué calidad de vida voy a tener y qué expectativa? A la que él tampoco pudo responderme. Sin embargo, me hice los tratamientos y en este momento digo, sí, tomé la mejor decisión. Mi pregunta es, en tu caso, aunque no es un diagnóstico tan severo, ¿pensaste en algún momento no hacerte ningún tratamiento? Cuando estaba en la tercera o cuarta quimioterapia, vaya a tomarme un café aquí abajo en mi casa con el periodista Néstor Morales, ¿no? Y tuvimos esa conversación. Él me hizo una pregunta y yo le dije lo siguiente, en este momento no, pero estoy cerquita, ¿no? O sea, ya comenzaba como a sentir una especie de como de cansancio. Yo dije, hoy no, hoy yo estoy dispuesto como, y veo todavía como una luz al final del túnel, pero en ese momento, Ángel, alcancé a entender perfectamente a las personas que podían decir, ya no más, no, esto tiene un límite, ¿no? Me ha llamado mucho la atención y es una reflexión sobre 2 personas a las que yo admiro, intelectuales también. Christopher Hitchens, uno, que escribió ese librito que se llama Mortalidad. Y la otra, Susan Sontag, que habían sido humanistas, personas que habían tenido reflexiones similares a las que hemos tenido esta tarde sobre la vida y la muerte, pero que no fueron capaces de decir que no, que básicamente se rindieron ante pues, la forma como la tecnología ha invadido ese espacio de la muerte. Y eran más y más y más y más. Y eso demuestra que esto no es como una preparación intelectual, no es algo como uno tiene que intuir, porque estos habían leído todos los libros, yo creo que habían dicho 1000 veces que ellos no se iban a someter a nada, y llegó el momento y se sometieron a todo. Y si tú me preguntas hoy, no sé qué me pasará también, no sé qué diré yo. Yo hoy diría no me voy a dejar torturar más allá de la cuenta. Y en el fondo porque, pues por mi preparación y lo que yo he estudiado, tengo una visión un poco escéptica de los milagros de la medicina moderna. Hay un dato por ahí en alguno de esos libros que dicen que más del 40% de los oncólogos aplican tratamientos que saben que no van a tener ningún impacto. O sea, que en términos de sobrevida tienen impacto cero, simplemente para evitar la conversación. Entonces,
Ángela, yo no sé, es un tema muy difícil, es una decisión muy personal. Yo creo que no hay forma de prepararse, pero yo sí creo que la sociedad en general necesita una reflexión más amplia sobre el papel de la tecnología al final de la vida. Y creo que está haciendo un poco de daño. Hay milagros también, pero es un tema muy personal también, ¿no? Hay una pregunta sobre cómo luchar contra la obstinación terapéutica. Yo creo que pasa mucho por las escuelas de medicina y la educación y la forma como los médicos de alguna manera interiorizan su papel en la sociedad. Y esa idea de que la muerte es la enemiga. Es difícil, ¿no? Yo creo que la edad de oro de la medicina moderna, sobre todo que tuvo que ver con la forma como la humanidad fue capaz de luchar exitosamente contra algunas enfermedades infectocontagiosas, cambió mucho la mente de los médicos y los médicos creyeron que todo era curable, cuando hay muchas enfermedades crónicas que no lo son. Yo cuento una anécdota chistosa, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Congreso aprobando la ley estatutaria en salud, la Corte Constitucional hizo una audiencia pública, después del Congreso la aprobó, hizo una audiencia pública y citó a todo el mundo. Había funcionarios públicos, médicos, asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica y también comunidades indígenas. En medio de un foro muy aburridor, eso llevaba horas y horas de discursos y todo, pasó quien representaba a las comunidades indígenas, un miembro de la comunidad indígena de la Sierra Nevada, Arhuaco, Coqui, ya no recuerdo bien. Y él dijo lo siguiente, dijo, bueno, recuerden que esta discusión está muy interesante, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Y probablemente si hacen las cosas bien, estamos hablando de algunos añitos más de sobrevida. Pero aquí está, de alguna manera, no está presente esa reflexión sobre la vida humana y sobre la muerte. Llamó la atención allá. Y fue un llamado de atención para todos, ¿no? Que en medio de las grandes discusiones institucionales de la ley estatutaria en salud, de los medicamentos, de quien tenía acceso a qué, se nos estaba olvidando la esencia. Y yo creo que eso que dijo allá debería decirse con más asiduidad en escuelas de medicina y demás. Muchas gracias por la reflexión. Vamos a seguir compartiendo. Le voy a dar primero la palabra a Adriana Zamorano, después a Carlos Toro y luego a Rodrigo Cabrera. Adriana, ya puedes activar tu Hola, micrófono. Adriana. No sé si te veo o no. ¿Dónde estás? Ya, creo que ya va a activar la camarita. Ya. Ya, aquí estoy. Bueno, Ya te veo. Alejandro, mucho gusto volverte a oír, seguirte oyendo. Muchas Aprendo gracias mucho por la compañía. de ti cada vez que te oye. Yo primero voy a empezar como de atrás para adelante en tu exposición. No me quedó muy claro lo de la psilocibina. Si es una cosa distinta, según te entiendo, es una cosa distinta a lo que produce la morfina, porque además de dar tranquilidad, hay una aceptación reflexiva por parte de la persona. Dices que hay un proceso de comprensión y compasión compartida, donde se amplía la conciencia. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre cuál es la diferencia entre la psilocibina y la morfina pues, al final de la vida. Y lo otro, Alejandro, es que te oigo de que una de las cosas, digamos, que te aportó ay, no, esta religión, el budismo, fue el concepto de impermanencia y como un concepto fundamental, pero también yo lo que he aprendido de ellos es el concepto de conciencia plena en la forma de vivir. También. Y el concepto de que estamos muriendo viviendo, o sea que el proceso de vida y muerte se da permanentemente en la vida, porque ya lo que eso, digamos que el segundo de hoy ya es pasado y lo que estamos viviendo en el momento ya pasó al pasado y ya estamos en un futuro, sí, como que hay un ciclo constante, digamos, en el cual si aprendiéramos o lleváramos un estilo de vida en el cual aceptáramos que es que así es, seguramente el enfrentar ya la parte final
pues sería parte de la cotidianidad nuestra. Y yo no sé si el título de tu libro, Hoy es siempre todavía, tiene que ver como con este concepto, porque realmente es como el unir los tres tiempos, ¿sí? La otra pregunta tendría que ver con eso que hiciste cuando sentiste que podías morir. Según entiendo, lo que se te vino a la cabeza son las cosas que quisieras vivir, como según relatas, supongo que son cosas que ya habías vivido y por las cuales ya habías pasado en la cotidianidad de la vida. Solo que por estar enfrentado a la posible pérdida de ti mismo, las viviste con una emoción distinta. Yo quisiera que nos hablaras de esa emoción diferente. Perfecto, perfecto. Gracias, Adriana. Entonces paso a la primera pregunta. La psilocibina es muy distinta a la morfina. No tiene que ver con el control del dolor. Es una sustancia psicoactiva, psicodélica en el sentido de que amplía la mente. Es uno de los tantos principios activos que se contiene en los hongos mágicos, ¿no? Incluso aquí en Colombia venden unas cajitas donde uno puede cultivarlos en casa y deshidratarlos. Es una sustancia natural, ¿no? No es un sustituto de la morfina en el sentido de que no ayuda a controlar el dolor de una enfermedad, pero puede ser complementario. Y básicamente la aplicación principal no es para el manejo del dolor, ni mucho menos. Es sobre todo para la ansiedad existencial, dijéramoslo así, de pacientes terminales en general, pero las mayores aplicaciones se han hecho para enfermedades en particular. Esa es como la psilocibina. Hay artículos publicados en dos momentos del tiempo, por allá en los años 50 y 60. Hay una literatura científica más o menos robusta que se está volviendo a revivir ahora, sobre todo en los últimos 10 años, que muestran efectos muy interesantes, en sobre todo niveles de bienestar y de salud mental en pacientes terminales. Una aceptación no resignada, una aceptación, si se quiere, festiva de esa última parte de la vida. Perfecto. Si quieren puedo compartir con ustedes algunas de las lecturas al respecto que me parecen interesantes. Lo segundo, sí, comparto con, digo, ese tema del budismo. Hay una frase que quiero leer aquí. La llama sin fin de la vida, un ondulante y siempre cambiante torbellino de color puede apoderarse de tu visión. Esta es la incesante transformación de la energía, el proceso vital. No temas, entrégate a él, únete, forma parte de ti, tú eres parte de él. Es un fragmento del libro tibetano de los muertos que citaba Aldous Huxley con la muerte de su esposa, y tiene eso, ¿no? Ese proceso vital, esa forma de transformación permanente. Yo creo que lo de la impermanencia y la transformación de todos los días tiene que ver mucho con esta idea, Adriana, que tú mencionas. Yo creo que son la misma, ¿no? La idea de que al irnos transformando, pues cada día también es un paso hacia la muerte, ¿no? Me parece que son las mismas ideas. Yo no soy pues un experto en budismo, tampoco me gustan mucho las visiones muy místicas de esto, ¿no? Porque yo tengo un lado positivista también, que me gusta mantener ahí. Sobre ese tema de cuando yo empecé a sentir que se me estaba yendo la vida y traje a cuento, dijéramos, estos aspectos más cotidianos de la vida de todos los días, es interesante porque el hecho que ya los hubiera vivido no los devaluaba, sino que los daba valor, de alguna forma. O sea, me llevó a entender que esos eran quizás los momentos más felices. Yo no quería el viaje alrededor del mundo, ni conocer ningún lugar exuberante, ni ninguna parte de la geografía que no conociera, sino simplemente dar la vuelta a la esquina y sentarnos al mismo sitio que solíamos ir, ¿no? Fue lo que añoré, no lo que estaba más lejos, sino lo que estaba más cerca, que me parece interesante, pero es, dijéramos, un lugar común si se quiere, aparece muchas veces, ¿no? Esa sacralización de la vida cotidiana, esa atención, esa revaloración de ciertos momentos que se nos van perdiendo con el trajín de los días, pero que en el fondo son la esencia, ¿no?
serán el porqué sí de todo, esos pequeños momentos. Quizás sí. Es esa idea que está pues en el libro, que yo encuentro por todas partes en la poesía, ¿no? La poesía como una invitación a vivir con atención, a entender que de alguna manera esos momentos, esas delicias de lo habitual, es una frase que me gusta decir, son tal vez una de las partes mejores de la vida, digámoslo así. Entonces, esa es la reflexión que aparece, Adrián, en el primer capítulo del libro. Gracias, Alejandro. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Toro. Hola, Carlos. Ya está. Vas. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿o no? Sí, ya está el micrófono. Existen cosas paradójicas en la vida y una es la que voy a contar en este momento. Yo tengo una carpeta en mi computador claramente marcada legado. A mis hijos en alguna época les mandé la carpeta y ha seguido construyéndose y dice claramente legado. Como si yo quisiera que no me olvidaran. Volviendo al tema del olvido. En esa carpeta tengo mis escritos y mis fotografías, que es lo que más me llama. Pero esta charla, Alejandro, me hace decir profundamente qué rico llegar al olvido, qué belleza llegar al olvido, qué delicia llegar al olvido. Produjo en mí una transformación absoluta hacia ese lado. Gracias. Carlos, yo estaba todavía decano de la Facultad de Economía y tenía una reunión como muy importante una tarde y tenía como unas fotos viejas y me dio que yo tenía como que coger esas fotos y organizarlas porque también era parte del legado, ¿no? Me dio esa vaina como existencial. Y lo hice esa tarde y organicé pues aquí, yo dije, bueno, las fotos se quedan aquí, como que algo, también como agarrarse de alguna manera, ¿no? Pero después de eso yo dije, qué ridículo, y pensé esa noche, bueno, pues el olvido también ahí está, ¿no? Te digo esto para decir que yo paso de un lado al otro, ¿no? A veces digo, qué rico el olvido, a veces digo, no, quiero también que alguien me recuerde, ¿no? Es una situación también donde uno se va moviendo de un lado para otro. Con el librito y con estas cosas, yo a veces pienso, pero por lo menos alguien por allá en 10, 20 años o 30, lo que fuera, pues va a leer y no es que vaya a ser un gran manifiesto, pero por lo menos va a decir, hay algo de la mente de este señor ahí, por lo menos escondido en una biblioteca, no sé, el tiempo pasa muy rápido. Eso tengo que confesarlo, también me produce como cierta tranquilidad, no absoluta, una especie de vanidad, también lo podemos decir así. Sí, sí. Hay un cuentico muy bonito que es cómo el tigre se come a la oveja se come el pasto, muere la oveja y los gusanos se comen a la oveja, el árbol se come lo que dejan los gusanos y que después vuelve a caer un fruto del árbol y lo recoge el hombre que también estaba en contacto con el tigre y se forma toda una cadena. Entonces, siempre una partícula nuestra, sea la que sea, infinitesimal, está. Siempre. Y yo no sé, y ahí sí no sé, si en esa partícula quedará algo de lo que podríamos llamar memoria, y esa memoria influir en el nuevo ser que se produzca, ya sea llámese árbol, flor, ser humano, animal, el que sea, si algo de memoria queda ahí. Pero siempre hay algo. Siempre quedará algo. El olvido en el último instante, digamos, no llega. Pero qué rico llegar al olvido del ser humano, del ego,
si queremos meternos un poquito en ese cuento, que no mentiras, no quería tratarlo por ahí, porque es como la delicia de la entrega al Pues Carlos, universo, está relacionado es porque pues, la entregarse al psilocibina, universo. Qué pena, sí. esta sustancia, lo que hace es la disolución del ego y por eso es lo que causa de alguna manera esa tranquilidad en los pacientes, ¿no? Una disolución del ego que Qué de alguna lindo. manera el miedo a la muerte es en el fondo el ego, ¿no? Protestando. Mm. Pues Gracias. no sé si por su desaparición, pero por el riesgo que implica de pronto perderse para siempre. Sí. Chévere. Yo leí hace poco, no sé en dónde, que cuando uno aspira el aire, hay partículas de todos nuestros antepasados, o sea, que uno está aspirando básicamente todo quien existió, ¿no? Ahí están, pequeños fragmentos, ¿no? Y que conforman el cuerpo de uno finalmente, porque si entran por el aire, Completamente. irán a O nuestras sea, células. naturalmente sí estamos ahí, ¿no? Tal vez para siempre. Ahora, esas partes de nuestra conciencia, nuestras historias, lo que somos, nuestros desvelos, Ah, eso es. los pedacitos, pues eso, Ahí. pues no sé, eso es lo que sí puede perderse, una parte de eso, ¿no? Sí. Creo que Miriam iba a preguntar algo. No, primero Rodrigo tenía la mano levantada hace rato y luego Janet y Miriam. Ahí yo estoy pendiente en orden. Rodrigo, si quieres puedes activar tu micrófono para... Listo. Bueno, buenas tardes. Buenas Yo tardes, Rodrigo. un poquito de diferencia con algunas cosas que se han dicho. Para mí el olvido es el antídoto para que no haya dolor. Ok. Cuando uno recuerda a alguien con dolor es un sufrimiento y yo no quisiera dejar sufrimiento absolutamente para nada y para nadie. Entonces todo lo contrario, yo quisiera en el mismo momento de mi muerte entrar absolutamente al olvido, porque soy consciente de que dejar recuerdo es dejar dolor. Entonces es mejor no ser egoísta, no pensar en dejar legado y simplemente preferir el olvido. Es diferente en el momento en que la persona está creando algunos libros o algunos temas que sí puedan ser aprovechados para las personas que quedan. Es muy distinto. Pero yo hablo exclusivamente a nivel personal y prefiero, como les dije ya, que haya un olvido total para no dejar dolor. Y Rodrigo, una pregunta, ¿por qué crees que todos los recuerdos son dolorosos? No. Bueno, yo lo creo, Alejandro, porque he vivido durante muchos años con el recuerdo de mi señora que se fue y ha sido tremendamente doloroso. Por más que la vida con ella fue muy feliz y tal vez esa felicidad que viví se convirtió en dolor. Y no quisiera volver a producir eso a nadie, lo que yo ya sufrí. Pero Rodrigo, en el libro de Sabater hay una idea que aparece pues en mucha de esta literatura sobre el duelo y demás. Y es que sí, el olvido el recuerdo es doloroso, pero el olvido puede ser aún más. O sea, en todo caso, la conciencia del olvido puede traer tanto dolor como el recuerdo. Entonces, es como una encrucijada, ¿no? Queremos olvidar para sanarnos, pero la conciencia del olvido, sobre todo el olvido de las personas que queremos, produce dolor también. Entonces... Correcto. Eso tienes toda la razón. Y Es tengo otro difícil, ¿no? tema referente a los oncólogos. Cuando quedé pues viudo, tenía una hermanita médica, oncóloga, y se preocupaba mucho por mí, me llamaba mucho a ver cómo estaba y tratando de sacarme el rollo. Un buen día me llamó y me dijo, sabes que me estoy muriendo. Entonces yo lo primero que se me ocurrió preguntarle es que qué estaba tomando o qué estaba fumando. Me dijo, no, es de verdad. Entonces esa noche cogí el avión y me fui para acompañarla a ella a Estados Unidos. Llegué allá al hospital donde ella ya estaba y realmente tuvimos una fiesta de 8 días. Hablamos recuerdos de nuestros padres, de nuestra vida juntos, hasta que llegó el día en que ella me dice, bueno, yo me voy tal día a tal hora, entonces hasta ahí vamos. Y la despedimos. El otro punto interesante es que cuando llegaron los compañeros de ella, oncólogos, a hablar con ella y a ofrecerle pues el tratamiento que le podía prolongar la vida, un año o algo así, ella les dijo, ustedes saben lo que me están ofreciendo a mí, ustedes saben la calidad de vida que me están ofreciendo y yo no quiero seguir eso. Entonces se despidió en medio de una
realmente tuvimos una despedida, yo diría que muy reconfortante con ella, muy amable con ella, muy bonita con ella. Esa Y ella, aceptación. el primer día que llegué a verla, yo me voy el jueves a las 4 de la tarde, listo. Y fue una experiencia muy linda. Entonces, esas son mis, digamos, mis reflexiones referente a la muerte y Muy referente a los interesante, Rodrigo, muy interesante. yo tengo una enfermedad terminal. ¿Cuál es la enfermedad terminal que tengo? Pues 82 años. Cualquier persona que tenga esa edad innecesariamente tiene una enfermedad terminal. Y estoy resignado a eso y estoy completamente seguro de cómo voy a morir. Muchas gracias, Alejandro. Y lo No, admiro muchas gracias. profundamente a través de sus libros, de sus conferencias. Considero, Muchas sí, gracias. que es una persona invaluable para nosotros. Quiero como leerles un poquito. Mi papá murió el 28 de agosto del año 2019. Ese diciembre, extrañándolo un poquito, yo escribí una cosa que llamo como una, o llamé en su momento una autocarta, que decía como lo siguiente, una carta que me escribía yo a mí mismo, a mí mismo. Estimado Alejandro, sé que ha sido un año duro, has padecido la pérdida de tu padre, la tristeza que viene con el desprendimiento. La vida es así, traicionera. Nos pasa la cuenta por las delicias del amor. Quedan los recuerdos. Sé que su memoria te acompaña en tu trabajo en la universidad. Querrías contarle tantas cosas, quejarte, por ejemplo, de la solemnidad universitaria y esas otras cosas. Ya no puedes, imposible. Pero tu papá está presente en tus discursos, en tus palabras, te acompaña cada día. Los muertos tienen ese poder, no nos desamparan. Te mando un abrazo, estaremos mejor. Me escribí yo una carta. Y no sé si es del todo sincera. No sé si no nos desamparan o si nos desamparan los muertos, ¿no? Pero, Rodrigo, ahora que me ha tocado a mí este dilema que me quieren sacar de la universidad a hacer política, yo estoy ahí con esa vaina de resistiendo toda esa locura. Extraño mucho a mi papá, poder conversar con él. Y yo sentí que no me desamparaba, o sea, que su figura y su ejemplo estaba ahí, pero en este momento sí lo extraño. Yo quisiera llamarlo y... Entonces, no sé, no puedo decir que el recuerdo me hace daño, pero siento, Rodrigo, que olvidarlo también sería como injusto, no sé, es difícil, es difícil. Pero siento que atesoro también buenos momentos, ¿no? Y que esos recuerdos están aquí, que me acompañan también, y que a veces puedo decir que no me desamparan, aunque a veces sí, a veces pienso que me desampararon, no sé. De pronto todo esto que hemos discutido hoy es tan complejo, se trata de la vida misma, que hay ambivalencia, ¿no? Hay días que uno piensa una cosa y días que uno piensa otra. Muchas gracias, Alejandro. Le doy la palabra a Janet y luego a Miriam. Janet, si quieres, activa tu micrófono, por favor. Hola, Janet. Buenas tardes, hola Alejandro, hola a todos. Ha sido una maravilla este momento de compartir. Soy una admiradora suya Muchas y gracias. quería comentarles a todos, oyéndolos sobre el olvido. Mi mamá murió hace 11 años y mis hermanas y yo visitamos el cementerio cada mes hasta el año antepasado que lo cerraron. Y pensando en la muerte y en qué va a ser la vida de cada uno, hablamos mucho sobre la muerte con mis hermanas, y yo decía, no, yo sí no quiero que me olviden, yo sí quiero que me pongan aquí en la lápida, pues mi nombre es Janet Stein, porque si alguien pasa por aquí, de pronto mira y dice, ve, aquí está Janet. Entonces, pienso que, o sea, quisiera que no me olvide, aunque sea a través de un nombre en un cementerio, perdida. No importa, alguien pasará y si se acuerda o me conoció, me van a recordar. Eso por una parte. Por otra, quería decirle que aunque yo sé que usted es muy espiritual, no es creyente, lo tengo en mis oraciones para que el examen que le hagan la próxima semana salga muy bien. Y en cuanto al futuro político, yo estaré ahí para lo que usted decida. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, tan querida. Muchas gracias. Acabo de poner en el chat, está en inglés desafortunadamente. No, pero se lo mandé en privado a Amparo, a ponerlos a todo el mundo. A todos.
el estudio, uno de los estudios o una descripción de los estudios sobre psilocibina y la muerte. Muchas gracias. Ahí ya lo tienen. Igual queda, me quedo con él en la fundación por si alguien lo pierde y quiere volver a tener acceso. Miriam, te voy a dar la palabra. Y luego Alejandra Forero. Alejandro, yo también soy pues una fan de los Gaviria de esta comunidad antioqueña. Muchas gracias. Carlos Gaviria, en una entrevista que le hicieron por televisión con personas que estaban en contra de la eutanasia, dijo lo siguiente: el mayor derecho del ser humano es el derecho a la vida, pero no tiene la obligación de ejercerlo. Eso me llenó de una felicidad de que esa persona que fue el que dio el primer paso sobre la eutanasia dijera eso. Entonces esto me lleva a preguntarte la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. No hemos llegado todavía a ese punto en Colombia, pues por las decisiones de la Corte Constitucional y del Ministerio de Salud. Yo con pues, la eutanasia estoy plenamente de acuerdo, pero quiero plantear como 3 dilemas para ver un poco qué son los que tengo. Primero, cuando no hay una voluntad claramente establecida, ¿no? El tema de si alguien puede decidir por esa persona y la persona no está en capacidad de decir y su voluntad no fue expresada de manera clara. No sé muy bien cómo salir de ese atolladero. El segundo tiene que ver con los temas de eutanasia, no en enfermedad terminales, sobre todo cuando hay enfermedad mental, por ejemplo, un debate que han tenido en Bélgica y en Holanda. Me parece también un debate muy difícil, no sé muy bien cómo resolverlo. Y el otro que me tocó en el ministerio, que también me parece muy complicado, es el de los niños menores de edad, ¿no? Que en el fondo lo que se terminó haciendo en la legislación colombiana es que la eutanasia aplica en los niños, pero cuando un especialista en salud mental puede decir tiene la madurez suficiente para entender lo que está decidiendo. Esto para decir, miren que hay como aristas de este problema todavía no resueltas, ¿no? Suicidio asistido, en el fondo, pues yo estoy de acuerdo, es una de las formas para llevarlo a cabo, pero con estos temas que quise traer a cuento todavía no sé muy bien, no tengo una posición definitiva y me parece que son debates muy complejos. Soy escéptico sobre la capacidad del Congreso de Colombia en avanzar en estas discusiones. Yo creo que el debate va a seguir siendo un debate muy en el ámbito de la Corte Constitucional. Me parece que en todo caso tenemos que seguir trabajando, Miriam, en lo que yo llamé ahora cambio cultural, ¿no? En esa otra dimensión tan importante de este problema. Porque es que la oposición de los médicos sigue siendo muy férrea. Y de los que tienen pues militancia religiosa que les prohíbe pensar en estas cosas como una posibilidad. Tal cual. Yo no sé qué experiencias tienen con los religiosos. Me parece que algunos de ellos ya están siendo más abiertos a este tema. Yo les cuento también una anécdota. Cuando se murió mi papá, yo fui a decirle al sacerdote que quería leer unas palabras al final de la misa y nos sentamos a conversar un momentico. Primero me dijo que yo soy fan suyo, me dijo, bueno, yo dije, bueno. Y me dijo que él estaba de acuerdo con la eutanasia, el sacerdote, tal vez privadamente. Entonces, no sé, yo creo que este es un tema que se está abriendo camino culturalmente también. Hay bioeticistas que dicen que el debate sobre la eutanasia nos puede distraer, o sea, el debate sobre muerte anticipada, y nos puede olvidar tal vez el debate más importante, que es sobre la obstinación terapéutica. Yo no creo, yo creo que si no se hubiera puesto este tema institucionalmente, no estaríamos de pronto aquí dando esta conversación, y que el debate sobre la eutanasia legal en nuestro país amplió ámbitos de conversación que a su vez van a detonar el cambio cultural.
Yo creo en ese círculo virtuoso, en esa forma como las mismas instituciones o reglas formales pueden llevar a que las reglas informales, la cultura, las normas sociales se transformen también. Gran progreso que tiene Sí, que el ver progreso que siempre es lento, ¿no? sí, y que yo quiero decir que Carlos Gaviria y Alejandro Gaviria le pusieron ese tema en el país y ha progresado mucho el tema. Qué cosa Yo creo buena. que sí. Yo creo que desde la sentencia del doctor Carlos Gaviria, que fue el año 97, si la memoria no me falla, ¿no? Yo creo que sí ha ocurrido un cambio importante en Colombia. Y yo creo que ese legado de Carlos Gaviria ha sido impresionante. Poner ese tema en ese momento en Colombia, yo creo que eso es impresionante, ¿no? Es tener el valor y el coraje de llamar la atención y hacerlo con la elocuencia que lo hizo y con también la aceptación de la complejidad, de no trivializar un tema que no lo es. Un gran progreso para el país. Sí, yo sí creo. Cuando se abolió la esclavitud en el siglo XVIII, salimos las mujeres a partir del 60 a adueñarnos de tantas cosas. Ahora en el siglo XXI, los derechos de los homosexuales y la eutanasia. Hemos progresado mucho. Qué alegría. Muchas gracias, Miriam. Alejandra, te voy a dar la palabra. Buenas noches. Espérame, enciendo mi cámara. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ti y a la Fundación y sobre todo a Alejandro, nuestra profunda admiración para él. Muchas gracias. Y tengo una pregunta con respecto a lo que tú hablas de ese apego a la vida, no solo a la vida nuestra, sino a la vida de los demás. Y cómo tú ves ese apego en cuanto a la adaptación cultural de lo que es la eutanasia y a la adaptación también de los médicos a no estar tan apegados, digamos, a la vida. Quiero escucharte un poquito sobre el apego y qué piensas tú sobre esto. El apego a nuestra vida y a la vida de los que más queremos o los seres queridos que tenemos al lado, que es tan difícil, un tema tan complicado. Sí, yo creo que es inevitable, Alejandra. Yo creo que el apego hace parte de eso. Yo creo que hay esa paradoja que yo traté de mostrar ahora, como que mientras más apegados estemos y mientras más disfrutemos de las otras personas, más duro es el desprendimiento. Pero que esa es la vida, ¿no? Que esa paradoja hace parte de la vida. Que no tenemos que luchar contra ese apego. Que pues el apego nos puede causar sufrimiento, pero que el apego es parte de vivir y es el riesgo de vivir. Que de alguna manera ese apego y ese amor justifica buena parte de todo. Y es bonito que aquí muchos de ustedes están en parejas, ¿no? Es porque es por eso, ¿no? Estos temas, yo creo que son temas que uno discute en estos ámbitos. Entonces, Alejandra, nada de lo que hemos dicho esta noche debe ser como una forma de decir no nos apeguemos, sino todo lo contrario, no apeguémonos y ya veremos, ¿no? Cómo lidiamos con eso, pero a mí ese apego a las otras personas, esa forma de vivir pues con el amor y el apego que es bonito, porque es el apego a personas que uno llega a querer más que a uno mismo, ¿no? Es parte de la esencia de la vida, ¿no? En este libro me trajo a cuento, hay una frasecita que sale en un ensayo que escribió Jorge Luis Borges sobre el budismo, que es duro y refleja lo que tú estás diciendo y lo voy a leer. Puro budismo. Mientras viváis en este mundo del samsara, no tendréis dicha duradera. La ejecución de los asuntos mundanos no tiene fin. En la carne y la sangre no hay permanencia. Mara, señor de la muerte, nunca está ausente. El hombre más rico parte solo. Estamos obligados a perder a aquellos que amamos. Donde quiera que miréis, nada sustancial hay allí. ¿Me entendéis? Esa aceptación de eso es muy difícil, ¿no? Sí. Pero yo creo que parte de vivir es aceptar eso, ¿no? Que el apego
trae consigo el riesgo del desprendimiento, pero que esa es la definición de la vida, tal vez. Así quisiera como ponerlo. Qué lindo, muchísimas gracias. Muy lindo, gracias. Nos aportó muchísimo tu charla, muchísimas gracias. No, gracias Alejandra por la compañía y por el diálogo entre todos. Y tengo una última mano levantada de Camila Orozco y Miriam Montoya. Entonces, Camila, te estoy dando la palabra ya. Listo, me avisan cuando me puedan ver. Ya deberían verme. Ya te Ya vemos, te Camila. vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ok, listo. Primero que nada, una pequeño paréntesis. Mi internet ha estado que se muere desde que llegué, entonces si en algún momento se me traba algo así, porfa avísenme que yo no me doy cuenta. Bueno, quería hacer referencia a uno de los puntos que usted ha tocado bastante desde que empezó la charla, y es haciendo referencia a la obstinación terapéutica y todo lo que eso implica, especialmente en el ámbito médico, ya que pues se puede decir que es consecuencia principalmente de ese ambiente curativo que siempre se ha mantenido. El tema es que eso desde dónde arranca desde la propia educación. Y el tema es que una vez que se planta como esa semillita o ese pensamiento de que se debe defender la vida hasta el último instante, no importa qué pasa, es muy difícil cambiarlo. No imposible, pero es muy difícil cambiarlo. Y pues una vez existe esa opinión, pues considero que es bastante respetable, que uno debería mantener como ese respeto a las diferentes opiniones que se tienen hablando de la vida. Entonces yo me preguntaba que pues para poder promover un cambio cultural en todo esto, especialmente pues desde su posición y desde su experiencia como rector en este momento de la Universidad de los Andes, ¿qué se puede hacer para empezar a cambiar ese pensamiento y ese aire curativo, no solamente en la parte como educativa, sino en nuestro común? No es fácil, Camila, no es fácil luchar con esto. Yo, como no he sido educador en escuelas de medicina, siempre he tenido como esa curiosidad de en qué momento en la educación de los médicos se va instalando esto que tú señalabas, ¿no? Casualmente mañana tengo que dar un discurso a los que se van a graduar de medicina. Va a ser una especie de renacer un poquito porque lo vamos a hacer presencial por primera vez en mucho tiempo, completamente 40 personas nomás en un auditorio que caben 600, no sé cómo va a salir, de pronto va a ser un poco torpe. Y traigo esto a cuento porque voy a abrir por aquí lo que yo voy a decirles para hacer un poquito de educación al final sobre este tema, ¿no? Y es una especie de llamado, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Creo que sí lo encontré. Como a entender, yo lo llamo, Camila, los límites de la medicina. Entonces, 5 puntos que a mí me gusta mencionar siempre son: primero, los poderes de la medicina son limitados. Segundo, la vejez no es una enfermedad. Tercero, la comprensión de la morbilidad, que toda la morbilidad o toda la enfermedad ocurre por allá al final de la vida, no más, es una ilusión. Cuarto, que la última moda tecnológica es eso, una moda, un entusiasmo transitorio. Y quinto, que las tecnologías de bajo costo, como la conversación, son imprescindibles. Eso lo voy a mencionar a los que se gradúan de medicina, que es como entender los límites. Camila, creo que no me van a hacer caso. Creo que van a ser palabras al viento. Porque creo que estoy luchando contra una corriente muy complicada, ¿no? Entonces, no sé. Mi respuesta honesta a tu pregunta es: no sé cómo hacer esa educación todavía. Es difícil, pero hay que seguir, y un poco la existencia de esta fundación es para eso, ¿no? De alguna manera es la sociedad civil necesita tener también, en medio del diálogo social y de todo esto, una voz que llame la atención sobre ciertas formas como los seres humanos generamos sufrimiento colectivo. Y una de ellas es olvidarnos de la buena muerte en la sociedad moderna. Muchas gracias, Miriam. Te doy la palabra. Así que activa tu micrófono, por favor. Listo. ¿Listo? ¿Me oyes? Ya te oímos. Ok, un honor hablar con ustedes, doctor Gaviria, que lo admiro mucho. Mi comentario va por esos últimos temas tocados. Yo pienso que a veces la pseudoética de los médicos llevan a que sean unos
no sé, se creen dioses sobre la vida de los demás, y me refiero a dos tipos de casos. Una amiga que estuvo inconsciente y solamente con algunas convulsiones durante más de un año, y la tenían con vida a las malas, a las malas. Ya no, una enfermera amiga me decía, ese cerebro ya está frito, ella no está ahí. Y el segundo caso es el suicidio. Uno debería tener derecho a decidir sobre su propia vida, y que si mi decisión fue el suicidio, pues me la deberían respetar. ¿Usted qué piensa? Este tema del suicidio es complejo porque, sobre todo el suicidio en jóvenes, me parece a mí que está muy asociado a temas de salud mental, sobre todo temas de salud mental no tratados. Entonces, me genera cierta inquietud ahí, que en el fondo el suicidio en jóvenes no se debe entender siempre como un ejercicio de la libertad, sino también como problemas de acceso a ciertas cosas. Pero yo creo que en personas ya que han vivido, que están enfrentando una situación difícil, un dolor crónico irremediable, el suicidio tiene que respetarse. Y en mi opinión, sociedades que muestran tasas de suicidio más alto, en el fondo son sociedades donde el ejercicio de la libertad es más frecuente. Se asocia con falta de bienestar, pero no es así. Ahora, es un tema muy complejo, ¿no? Esa reflexión de Camus sobre el suicidio, ¿no? El mito de Sísifo, que también menciona en alguno de los libros. A mí, yo siempre me gusta leer eso, cada cierto tiempo, ¿no? Porque me parece que es una reflexión muy, muy humana, ¿no? Y yo sí creo, Miriam, como tú lo crees, que el dueño de nuestra vida somos nosotros, que la vida de cada ser humano le pertenece. Yo creo soy liberal en ese sentido, creo en la autonomía individual. Incluso la autonomía individual lleva hasta ese extremo, que es la frase de Carlos Gaviria que citaban ahora, ¿no? Lo más precioso es la vida, pero uno tiene el derecho paradójicamente de renunciar a ese bien más preciado. Creo en eso también, a pie juntilla. Muchas gracias. Yo sé, Alejandro, no sé cuánto tiempo más te podamos robar. Tengo dos manos una más pregunta levantadas. y ya nos despedimos, porque tampoco quiero abusar de todos ustedes aquí, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a Mariluz, que está levantando la mano hace rato. Listo, Mariluz. Tengo un problema con la activación de mi video. La pantalla pero se se me... oye perfecto, Mariluz, no hay problema, aquí te oímos. Entonces, oigámonos, correcto. Yo quiero retomar algo que Camila planteó y usted lo explicó muy lindo frente al discurso de despedida o de grado, de despedida y de saludo a los graduandos. Cuando hablaba de la cultura y la muerte, esa es como una de las preocupaciones grandes que yo tengo, la cultura de la vida cotidiana, pero también la muerte en la cultura. Y pensaba que me encantó ver a Camila porque casi todos los que estamos somos bastante mayores. Entonces, es evidente cómo el tema de la muerte empieza a ser una preocupación después de ciertos años. Mi pregunta a usted, Alejandro, como maestro que siempre ha dicho que eso es lo que realmente lo identifica, ¿cómo empezar a trabajar esto desde los colegios? ¿Cómo el tema de la muerte es un tabú del cual no se habla? ¿Cómo usamos una cantidad de eufemismos para decir se fue? De hecho, en esta conversación, muy rara vez alguien dice la palabra fuera de usted. Algunos lo han dicho, pero fuera de usted que lo ha dicho directo. Entonces, mi preocupación con la educación es que no puede estar solamente dentro de los adultos y los adultos mayores. Si usted tiene algunas posiciones, posibilidades que nos deje a los maestros para poder empezar a pensar en cómo esto tiene que atravesar la escuela. La escuela, estoy hablando desde los pequeños. Cuando en un colegio se muere un niño o un papá de un niño, el tema se toca desde el duelo y muy cerradamente y con muchísima angustia, pero más por el apoyo al duelo. Yo hablo de cómo volver a traer la muerte como parte de la vida, como estas, bueno, todas las reflexiones que usted nos ha dejado hoy. Si de golpe podría darnos algunas luces por ahí. ¿Dónde hacerlo, Mariluz? Es complejo, ¿no? Porque yo
Yo creo que en la universidad, me parece que en el colegio es difícil poner estos temas, ¿no? Pero la reflexión ética, por ejemplo, que tratamos de hacer las universidades, debería incluir una reflexión sobre eso. Pero yo también creo que los espacios o los ámbitos de educación no son solo los de la educación formal, también son otros, ¿no? Y en el fondo tengo esta convicción de que todos en nuestro ámbito podemos ser educadores. Entonces yo creo que también nos corresponde a todos, sobre todo, poner el tema en nuestras familias y sugerir ciertos libros, ¿no? Estas reflexiones de Montaigne, por ejemplo, sobre cómo él, cuando le perdió miedo a la muerte, fue cuando aprendió a vivir. Para mí, cuando alguien me la recomendó, así en diálogo, fueron muy iluminantes, ¿no? Y yo le agradezco a esa persona por esa labor pedagógica que tuvo en ese instante. Y me enseñó simplemente en medio de una conversación informal. Entonces yo creo que también es como una invitación a que todos seamos educadores de esto. Porque yo, siendo rector de una universidad, también conozco los límites, así como hablábamos de los límites de la medicina, ahora conozco los límites de la educación formal. Y pongámonos nosotros en nuestros zapatos de un joven estudiante lleno de problemas, 4 o 5 materias, con la novia que no lo quiere o que sí lo quiere, con la cosa, con todo lo que pasa por su mente. Es difícil también llenarlos de reflexiones éticas complejas, ¿no? Y muchas veces uno ve cierta inapetencia cuando uno trata de tocar estos temas. Entonces, una educación en todos los ámbitos para toda la vida, de la que todos podemos hacer parte, sería como mi reflexión. Muchas gracias, Alejandro. Yo sé que Carlos Toro quería decir algo y sé que todos quieren... No, pero que tenga la palabra Carlos y terminamos con él. Perfecto. Carlos, tienes la palabra. Voy a ver. Ahí estoy abierto. Muchas Hola, gracias. Carlos. Y gracias. Soy médico. Y creo que la ¿El tema sociedad... asistencial o no? ¿Señor? ¿Estás en el tema asistencial o...? Ya en este momento estoy más en el cuidado paliativo y en la humanización de la medicina, sobre todo en el tema de charlas y escritos sobre la humanización de la medicina. Ya no tanto en el tema asistencial diario, cotidiano. Pero creo que los médicos, cuando llega una persona a nosotros, nos dice siempre sálvele la vida. Entonces los médicos tenemos una carga social ni la macha de salve la vida. Y además, a ninguno en la sociedad nos han enseñado a que la muerte no es un fracaso. Entonces los médicos le tenemos terror al fracaso. Claro. Y por no fracasar, se hacen todas esas obstinaciones terapéuticas a las cuales estoy completamente en desacuerdo. O sea, ojalá se frenaran todas las obstinaciones terapéuticas y demás. Pero digamos que hay dos visiones, hay dos monedas, hay dos caras de la moneda en esto de nosotros los médicos frente a la vida y frente a la muerte. Y definitivamente tenemos que aprender a dejar morir. Ojalá los médicos aprendamos a dejar morir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué frase que resume, yo creo que todo lo que hemos dicho, ¿no? De acuerdo, creo que no es dejar morir, eso es lo que necesitamos. Aprender a hacerlo, sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la atención a todos y todas, la verdad. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Yo les quiero pedir un segundo a todos siempre. Alejandro, antes de terminar cualquier café de la vida y tratando de mantenernos un poquito más cerquita, los invito a todos a que prendamos la cámara y por lo menos lo registremos, porque si bien no nos podemos acercar desde la presencialidad, por lo menos estos espacios virtuales nos permiten. Entonces, si todos pueden prender su cámara un segundo. Y estos espacios despedimos. virtuales, la verdad que son un poquito mágicos, ¿no? También son buenos, ¿no? Se siente uno. Bueno, si todos me regalan una sonrisa, ahí se van prendiendo las camaritas y ya no vemos solo nombres. 1, 2 y 3.
Un segundo más. 1, 2, sí. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Muy bien. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego.